Agua, murmuró él, sin abrir los ojos, con los labios resecos y agrietados. Ya, mi vida, ya, susurró ella, apretándolo más contra su pecho, como si pudiera calentarle con solo la fuerza de su amor. Encontraremos un lugar. Te lo prometo. Pero las promesas ya no tenían eco. Había recorrido calles enteras, llamado a puertas que no se abrían, suplicado a desconocidos cuyos ojos se desviaban al instante. Nadie quería problemas. Nadie quería una madre soltera con un niño flaco como un palillo, los ojos hundidos, la piel pálida como la cera. Y ella ya no tenía ni lágrimas. Solo un cansancio que le subía desde los huesos, una voz interna que le decía, no puedes más. Aún así, siguió caminando. Detrás de ella, la ciudad se apagaba. Las luces de los comercios se extinguían una a una, los transeúntes desaparecían en sus hogares cálidos, y el viento silbaba entre los toldos vacíos. Mariana se detuvo frente a un edificio antiguo, de fachada descascarada pero con cierta dignidad. Un cartel oxidado colgaba torcido, Hotel Las Gardenias. Las letras estaban borrosas, pero aún se leía. Las ventanas estaban oscuras, excepto una, en la planta baja, donde una luz amarilla parpadeaba. Respiró hondo. Apoyó a Lucas con cuidado en el suelo, le acomodó la manta raída sobre los hombros y tocó la puerta con los nudillos temblorosos. Silencio. Volvió a tocar, más fuerte esta vez. Por favor. Gritó con una voz quebrada, apenas audible. Solo necesito un rincón. Mi hijo no puede más. Unos segundos después, la puerta se entreabrió. Un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por arrugas de cansancio y una mirada que parecía haber visto demasiado, la miró sin decir palabra. Sus ojos se posaron en Lucas, que ahora abría los ojos con dificultad, los iris opacos, como si la luz del mundo ya no fuera suficiente para él. No tengo dinero, dijo Mariana rápidamente, como si anticipara el rechazo. Solo necesito que nos deje pasar esta noche. Solo esta noche. Mañana nos vamos. Lo juro. El hombre miró a su alrededor, como si temiera ser visto ayudándola. Luego bajó la vista al suelo, pensativo. Por un instante, Mariana creyó que cerraría la puerta en su cara, como todos los demás. Pero no lo hizo. No hay habitaciones libres, dijo con voz ronca, sin mirarla a los ojos. Pero, pueden quedarse en el pasillo. En el primer piso. Lejos de la calle. Lejos de la vista. Mariana no supo si reír o llorar. Solo asintió, los ojos llenándose por fin de lágrimas que no eran de tristeza, sino de alivio. Gracias, susurró. Gracias, de verdad. El hombre abrió un poco más la puerta. Ella cargó a Lucas nuevamente, casi sin fuerzas, y entró. El pasillo estaba frío, vacío, con el olor a humedad y abandono. Pero para ella, en ese momento, era un refugio. Era el mundo entero. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, de pronto. Mariana. Él asintió, como si ya conociera ese nombre de algún sueño antiguo. Yo soy Eduardo. Y sin decir más, cerró la puerta tras de ella, dejándola en la penumbra del pasillo, con su hijo en brazos y la primera chispa de esperanza en semanas. Nadie sabía aún que esa noche, en ese corredor olvidado, algo pequeño y frágil había comenzado a germinar. Algo que, al día siguiente, cambiaría todo. Certo, agora atoe como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emoção, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 9 y 6 de la noche la ciudad se despertaba con la luz pálida del amanecer, pero no con alegría. Era una de esas mañanas grises en las que hasta el sol parece rendirse, como si no tuviera fuerzas para calentar un lugar que ya ha olvidado cómo sonreír. Calles estrechas, adoquinadas y empedradas, con casas bajas de techos de teja rota y rejas oxidadas. En cada esquina, el eco del silencio era más fuerte que las voces. La gente caminaba con la mirada baja, apurada,
como si el frío no solo viniera del cielo, sino del alma misma. Apenas unos cuantos negocios abrían sus puertas, una panadería con el vidrio empañado, una ferretería con carteles descoloridos, una pequeña iglesia cuyo campanario ya no sonaba. Nadie preguntaba por los extraños. Nadie se detenía a mirar a los que no pertenecían. Aquí, la supervivencia era individual, y la compasión, un lujo que pocos podían permitirse. En una esquina, bajo un toldo medio caído, una mujer mayor vendía tamales envueltos en hojas marchitas. Sus manos estaban agrietadas, pero sus ojos seguían brillando con una ternura callada. Al ver pasar a Mariana la noche anterior, con ese niño en brazos, los pasos tambaleantes, la ropa demasiado fina para el invierno, había suspirado profundamente. «Dios mío», había murmurado, haciendo la señal de la cruz. «Ojalá alguien le abra la puerta». Pero en esta ciudad, las puertas rara vez se abrían. Más allá, en la plaza central, un cartel municipal anunciaba nuevos recortes en los servicios sociales. Reestructuración presupuestaria, decía en letras pequeñas, como si eso suavizara la verdad, que ya no había ayuda para los que más la necesitaban. Madres solteras, ancianos, niños sin escuela, todos quedaban al margen, como si el progreso hubiera decidido caminar sin ellos. Y en medio de todo eso, el antiguo Hotel Las Gardenias se alzaba como un fantasma de tiempos mejores. Una vez, décadas atrás, había sido el lugar donde los viajantes descansaban, donde las familias celebraban bodas y bautizos. Ahora, apenas era una sombra entre los edificios, con sus paredes desconchadas y sus ventanas cegadas por cortinas polvorientas. Nadie lo miraba dos veces. Nadie, excepto quienes no tenían a dónde más ir. Dentro del hotel, en una habitación trasera que olía a moho y café frío, Eduardo se sentaba frente a una taza humeante que ya no le daba calor. A sus 50 y pocos años, parecía mayor. Sus hombros estaban encorvados no por la edad, sino por la derrota. Había perdido el hotel, su herencia, su orgullo, su identidad, tras una cadena de malas decisiones y una economía que no perdonaba errores. Ahora vivía allí como un huésped fantasma, arreglando goteras, espantando ratones, hablando consigo mismo para no olvidar el sonido de su propia voz. ¿En qué estabas pensando anoche, viejo tonto?, murmuró, mirando hacia la puerta del pasillo donde había dejado a Mariana y a su hijo. No era su costumbre. Nunca había dejado a nadie entrar. Sabía que cualquier gesto de bondad en este lugar se malinterpretaba, se explotaba, se pagaba con problemas. Pero algo en los ojos de esa mujer, algo en la forma en que sostenía a su hijo, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo, le había recordado a su madre. A aquella mujer que trabajó de sol a sol, limpiando casas ajenas, para que él pudiera estudiar. Que nunca pidió nada a cambio, solo que no olvidara jamás de dónde venía. Un ruido suave lo sacó de sus pensamientos. Un tosido débil, casi un suspiro. Venía del pasillo. Eduardo se levantó lentamente, con las rodillas crujientes, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, lo vio, el niño, Lucas, estaba sentado en el suelo, envuelto en una manta raída, temblando. Mariana no estaba a su lado. Estaba de rodillas frente a una ventana rota, intentando tapar la corriente con un trozo de cartón. «¿Señora?», dijo Eduardo, con voz más suave de lo que pretendía. Ella se giró rápidamente, los ojos hinchados, el pelo despeinado, pero con una determinación que no encajaba con su apariencia frágil. «Lo siento, no quería molestar, solo trataba de», balbuceó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No tiene que disculparse», dijo él, acercándose al niño. «¿Está bien?». Lucas lo miró con ojos grandes, vacíos, pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, aunque su cuerpo decía lo contrario. «No come bien desde hace semanas», confesó Mariana, con la voz quebrada. «En el último lugar donde estuvimos, me echaron cuando se dieron cuenta de que no podía pagar. Desde entonces, solo pan duro y agua caliente». Eduardo sintió un nudo en la garganta. No era solo lástima. Era culpa. Por todos los días que había pasado encerrado en su propio dolor, ignorando al mundo que se desmoronaba afuera. «Vengan», dijo, de pronto. «Hay una habitación, arriba. Tiene cama. Y una estufa que todavía funciona».
Mariana lo miró, incrédula. Pero, usted dijo, lo sé lo que dije, interrumpió él, con una sonrisa triste. Pero hoy es otro día. Y en ese instante, mientras el viento soplaba con fuerza en las calles vacías de una ciudad indiferente, algo pequeño y silencioso cambió dentro de los tres. El inseguridad, sino deprisa. Mariana ayudó a Lucas a acostarse en la cama, cubriéndolo con una colcha gruesa que, milagrosamente, aún estaba seca y limpia. Gracias, susurró ella, sin mirarlo a los ojos, como si temiera que al hacerlo, todo desapareciera. No sé cómo pagarle esto. Eduardo se detuvo. Se limpió las manos en el pantalón, como si quisiera borrar algo invisible. No me debes nada, dijo, y su voz sonó más dura de lo que quería. Luego, más suave, solo, descansa. El niño necesita calor. Y tú también. Ella asintió, pero no se movió. Sus ojos recorrieron la habitación, el espejo con una grieta en diagonal, la lámpara de techo con el cable pelado, la mesita de noche donde descansaba un libro cerrado y una taza con restos de café. Todo hablaba de abandono, sí, pero también de memoria. De alguien que, aunque solo, aún guardaba los restos de una vida con sentido. ¿Por qué vives solo aquí?, preguntó ella, casi sin querer. La pregunta le escapó como un suspiro. Eduardo se quedó en silencio un largo momento. Fuera, el viento golpeaba las persianas con suavidad, como si el mundo entero contuviera la respiración. Este hotel era de mi padre, dijo al fin, sentándose en el borde de la cama de al lado, sin mirarla. Él lo construyó con sus propias manos. Decía que un hotel no era solo un techo, sino un refugio para almas cansadas. Yo heredé eso. Y lo arruiné. Mariana no dijo nada. Solo lo escuchó. Y en ese silencio, él encontró el valor para seguir. Hace 3 años, creí que podía modernizarlo. Puse deudas, contraté a gente, llené las habitaciones, pero la crisis llegó. Los turistas desaparecieron. Los bancos no esperaron. Un día, desperté y ya no era dueño de nada. Solo de este edificio vacío, y de mis errores. Pero sigue aquí, dijo Mariana, con una voz tan suave como el crepitar de la leña en la estufa. Aunque todo se derrumbara, usted no se fue. Él la miró entonces. Por primera vez, sus ojos se encontraron sin barreras. ¿Y a dónde iba a ir?, preguntó con una sonrisa amarga. Fuera de estas paredes, ya no soy nadie. Aquí tampoco es nadie, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. Anoche, en el pasillo, usted fue alguien. Para nosotros. Eduardo bajó la cabeza. No supo qué decir. Porque en el fondo, temía que ese gesto, tan pequeño, tan instintivo, hubiera sido un error. Que al abrir la puerta, hubiera abierto también la jaula de sus propios demonios. Mi nombre es Eduardo, dijo al fin, como si presentarse por segunda vez le diera una segunda oportunidad. Mariana, repitió ella. Y este es Lucas. El niño, que hasta entonces había permanecido en silencio, abrió los ojos un poco más y murmuró, ¿hay pan? Ambos adultos se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, una risa verdadera, pequeña, frágil, pero real, brotó entre ellos. Voy a ver qué encuentro en la cocina, dijo Eduardo, levantándose. No tiene que, quiero hacerlo, interrumpió él, con una firmeza que ni él mismo reconocía. Mientras bajaba las escaleras, cada crujido del piso le recordaba cuánto tiempo había pasado desde que alguien cocinó en esa casa. La cocina estaba helada, pero aún funcional. Abrió un armario, encontró unas galletas duras, un poco de leche en polvo, y una lata de leche condensada que debía tener más años que Lucas. Pero era algo. Cuando regresó, Mariana estaba sentada junto a su hijo, sosteniendo su mano pequeña entre las suyas. Come, mi vida, dijo ella, ofreciéndole un trozo de galleta mojado en leche caliente. Lucas lo tomó con cuidado, como si tuviera miedo de que se le escapara. Eduardo se quedó en la puerta, observándolos. No era una familia. No eran amigos. Ni siquiera se conocían bien. Pero en ese momento,
en esa habitación polvorienta, había algo más fuerte que la soledad. ¿Dónde está tu familia?, preguntó Eduardo, sin querer sonar invasivo. Mariana tardó en responder. Sus dedos acariciaron el cabello de Lucas. Mi madre murió cuando yo era niña. Mi padre nunca supo que existía. Y el padre de Lucas, su voz se quebró apenas, nos dejó antes de que naciera. Dijo que no estaba listo. Y nunca más volvió. Eduardo sintió un puñal en el pecho. No por lástima, sino por reconocimiento. Porque él también había huido. No físicamente, pero sí emocionalmente. Se había escondido tras las paredes de su fracaso, creyendo que era mejor estar solo que arriesgarse a fallar de nuevo. A veces, dijo, acercándose, la gente que está lista, no es la que dice estarlo. Es la que se queda. Aunque tenga miedo. Mariana lo miró, y en sus ojos había una pregunta silenciosa, ¿usted se quedaría? Él no respondió con palabras. Solo asintió, casi imperceptiblemente. Fuera, el cielo se oscurecía otra vez. Pero esta vez, nadie tenía prisa por cerrar las puertas. Porque algo había cambiado. No era solo que un niño había comido, o que una madre había dormido sin temblar. Era que dos almas rotas habían reconocido, en el espejo del otro, la posibilidad de sanar. Y aunque nadie lo sabía aún, esa noche, mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre el techo del viejo hotel, el destino ya estaba tejiendo algo nuevo. Algo que no se medía en posesiones, ni en títulos, ni en pasados perfectos, sino en la simple, poderosa decisión de no dar la espalda al que sufre a tu lado. A voz de la casera que los echó resonaba en su mente, aquí no aceptamos caridad. Fuera. Lucas, aunque más tranquilo, seguía inquieto. Giraba en la cama, murmurando en sueños palabras entrecortadas, mamá, frío, pan, ven, dijo Mariana, abrazándolo con fuerza. Estoy aquí. Estamos a salvo. Pero sus palabras sonaban más como una oración que como una certeza. Eduardo se levantó en silencio y caminó hacia la mesita. Sacó una manta doblada del armario y la extendió sobre los dos. Gracias, susurró ella sin mirarlo, la voz cargada de una gratitud que iba más allá de las palabras. Él se detuvo. Algo en su postura, en la forma en que se encogía sobre su hijo, le recordó a su madre la noche en que su padre se fue. Ella también se había sentado así, en el suelo de la cocina, con el pequeño en brazos, diciendo una y otra vez, no pasa nada, mi vida. No pasa nada. Pero sí había pasado. Y nadie los había ayudado. No tienes que agradecerme, dijo Eduardo, con la voz más suave de lo habitual. Solo, descansa. ¿Y usted?, preguntó ella, alzando la mirada por fin. ¿Dónde va a dormir? Tengo una cama abajo. En la recepción. Pero, esta es su casa. Nosotros somos intrusos. No, interrumpió él, con firmeza. Los intrusos son los que dejan a la gente en la calle. Ustedes no están de más. Mariana bajó los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, pero no la limpió. Se permitió, por primera vez en meses, sentirse vista. ¿Por qué nos ayudó?, preguntó, casi en un hilo de voz. Podría haber cerrado la puerta. Nadie lo hubiera culpado. En esta ciudad, nadie ayuda. Eduardo miró hacia la ventana. Afuera, la calle estaba vacía. El mundo seguía girando, indiferente. Pero dentro de esa habitación, algo se había detenido, y al mismo tiempo, algo había comenzado. Porque cuando vi a tu hijo, vi lo que el mundo se niega a ver, dijo al fin. Vi a alguien que no pide nada, solo un poco de humanidad. Y me di cuenta de que si yo también cerraba la puerta, sería igual a todos los demás. Mariana no respondió. Solo asintió, apretando a Lucas contra su pecho. En ese momento, el niño abrió los ojos. ¿Se va a ir?, preguntó, mirando a Eduardo con una inocencia que dolía. El corazón del hombre se detuvo. No, pequeño, respondió, agachándose a su altura. No me voy. Al menos, no hoy.
Lucas sonrió. Una sonrisa débil, cansada, pero real. Y en esa sonrisa, Eduardo vio algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de importar. La noche avanzó. El fuego de la estufa se fue apagando, pero el frío ya no parecía tan cruel. Eduardo se quedó en la habitación, sentado en la silla, vigilando sin decirlo. Mariana, al fin, cayó en un sueño ligero, agotado. Pero más tranquilo. Al amanecer, la luz entró tímida por la ventana. Eduardo se levantó con cuidado, temiendo despertarlos. Pero Lucas ya estaba despierto, sentado en la cama, mirando fijamente la puerta. ¿Tengo que irme ya?, preguntó, con una voz tan pequeña que casi no se oyó. Eduardo se acercó. Se arrodilló frente a él. ¿Quieres irte?, Lucas negó con la cabeza, con los ojos llenos de miedo. No quiero que mamá llore otra vez. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Miró a Mariana, que ahora abría los ojos con una mezcla de angustia y resignación. Eduardo, dijo ella, incorporándose. Entiendo que no podemos quedarnos. Solo, ¿podría darnos un poco de agua? Para el camino. Él no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró la calle. El mismo frío. La misma indiferencia. Y entonces, sin saber muy bien por qué, recordó las palabras de su padre: un hotel no se mide por sus paredes, sino por quien deja entrar. Se giró hacia ellos. No van a ningún lado, dijo, con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. No hoy. Ni mañana. Mientras yo esté aquí, tienen techo. Mariana lo miró, incrédula. Pero, usted dijo que, dije muchas cosas, la interrumpió. Pero no contaba con que ustedes me recordaran quién era antes de perderlo todo. Hubo un silencio denso, cargado de emociones no dichas. Mariana no lloró. Solo se levantó, caminó hacia él y, con una solemnidad que conmovió hasta los cimientos del viejo edificio, le tomó la mano. Gracias, dijo. No solo por el techo. Por vernos. Eduardo no supo qué responder. Solo asintió. Pero en ese momento, un ruido fuerte desde abajo lo sobresaltó. Unos golpes firmes en la puerta principal. 3, secos, autoritarios. Señor Eduardo. Gritó una voz masculina. Soy del ayuntamiento. Abran. Mariana palideció. ¿Qué es eso? Eduardo frunció el ceño. Conocía esa voz. Era Mateo, el inspector municipal. Y nunca venía con buenas noticias. Quédate aquí, dijo, dirigiéndose a la puerta. No. Exclamó Mariana, agarrando su brazo. Si es por nosotros, nos iremos. No quiero causarle problemas. No se trata de ustedes, respondió él, con calma forzada. Se trata de este lugar. Y de lo que queda de él. Bajó las escaleras lentamente, cada peldaño crujía como una advertencia. Al abrir la puerta, allí estaba Mateo, con su chaqueta oficial, su libreta en mano y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Buenos días, Eduardo, dijo, sin siquiera sonreír. Ya pasó el plazo. El edificio sigue en estado de abandono. Si no presentas un plan de rehabilitación en los próximos 30 días, será declarado en ruina y expropiado para uso público. Eduardo sintió el suelo temblar bajo sus pies. 30 días, repitió, como si las palabras no tuvieran sentido. Sí. 30 días. Y esta vez no hay prórroga. El alcalde quiere limpiar la zona. Este hotel ya no encaja. Detrás de él, en lo alto de las escaleras, Mariana lo escuchaba todo. Sus manos temblaban. No por miedo a irse, sino por miedo a que, otra vez, alguien perdiera su hogar por su culpa. Hay algo más, añadió Mateo, bajando la voz. He oído rumores de que hay gente durmiendo aquí. Si es cierto, aceleraré el proceso. No podemos permitir ocupaciones ilegales. Eduardo lo miró fijamente. No hay nadie aquí. Mateo entrecerró los ojos, escéptico.
Espero que me estés diciendo la verdad, viejo amigo. Por tu bien. Se dio la vuelta y se alejó por la calle, dejando tras de sí el eco de una amenaza silenciosa. Eduardo cerró la puerta lentamente. Se apoyó contra ella, sintiendo como el peso del mundo volvía a caer sobre sus hombros. Pero antes de que la desesperanza lo ahogara, una voz suave lo llamó desde las escaleras. Eduardo. Mariana bajaba con Lucas en brazos, los ojos llenos de determinación. Escuché todo, dijo. Y no voy a dejar que pierdas esto, por nosotros. No es por ustedes, respondió él, con la voz quebrada. Es porque ya no sé cómo salvarlo. Entonces déjame ayudarte, dijo ella, con una calma que lo dejó sin palabras. Si este lugar fue un refugio antes, puede volver a serlo. No como hotel, pero como algo más. Algo que la ciudad necesite, y que tú puedas defender. Eduardo la miró. Y por primera vez, vio no una mujer desesperada, sino una aliada. Una semilla de esperanza en medio de la ruina. ¿Qué propones? Mariana sonrió, con una chispa de fuego en los ojos. Un abrigo. Para madres como yo. Para niños como Lucas. Un lugar donde nadie tenga que dormir en un pasillo, si no es por elección. Eduardo no respondió de inmediato. Miró el techo agrietado, las paredes desconchadas, las ventanas rotas. Pero también miró a Lucas, que ahora jugaba con un botón suelto del abrigo de su madre, sonriendo como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Bajo su apariencia tranquila, seguía su ritmo lento, indiferente. ¿A dónde vamos?, preguntó Mariana, sin mirarlo, sus dedos entrelazados con los de su hijo como si temiera que el viento se lo llevara. A la iglesia, dijo Eduardo, con la voz firme pero suave. La hermana Clara nos ayudó cuando el hotel quebró. Si hay alguien que puede entender lo que propones, es ella. Mariana asintió, aunque su estómago se retorcía de nervios. No estaba acostumbrada a pedir ayuda. Había aprendido que cada puerta abierta solía cerrarse con una excusa o una mirada de lástima. Pero esta vez no pedía para ella. Esta vez, pedía por un sueño que ni siquiera era suyo, pero que, de algún modo, ya le pertenecía. La iglesia estaba al final de la plaza, pequeña y antigua, con campanas silenciadas y un jardín descuidado donde las flores luchaban por sobrevivir entre las malas hierbas. Al entrar, el olor a incienso y madera vieja los envolvió como un abrazo familiar. La hermana Clara, una mujer de rostro arrugado pero ojos vivos como brasas, los recibió en el patio trasero, donde colgaba ropa humeante en una cuerda tendida. Eduardo, dijo, sorprendida. Hace meses que no te veo. Pensé que te habías ido para siempre. Casi, respondió él, con una sonrisa triste. Pero el destino, me dejó algo que no esperaba. La mirada de la monja se posó en Mariana y en Lucas. No preguntó. Solo observó. Y en ese instante, supo. Pasen, dijo, abriendo la puerta de la cocina. Hace frío para estar parados. Dentro, el calor era reconfortante. Sobre la mesa, una tetera humeaba. La hermana sirvió 3 tazas y las colocó frente a ellos. Ahora, dijo, sentándose, cuéntame qué fue lo que te trajo de vuelta, y quiénes son estas almas que traes contigo. Eduardo miró a Mariana. Ella tomó aire, como si fuera a saltar a un abismo. Mi nombre es Mariana, comenzó. Y este es Lucas, mi hijo. Hace 3 semanas, nos echaron de la casa donde vivíamos. Desde entonces, hemos dormido en estaciones, en bancos, en cajeros. Hasta que Eduardo nos abrió la puerta de su hotel. La hermana Clara sintió, sin sorpresa, como si hubiera escuchado esa historia 100 veces. Y ahora, continuó Mariana, con la voz temblorosa pero decidida, el ayuntamiento quiere expropiar el edificio. Pero, creemos que ese lugar puede ser algo más. No un hotel, pero un refugio. Para madres solas. Para niños que, como Lucas, han conocido más el hambre que el abrazo de un adulto. La monja bajó la taza lentamente. Sus ojos, por primera vez, se humedecieron. Hace 2 meses, dijo, una joven vino aquí.
Estaba embarazada, sola, sin hogar. Le di comida, la dejé dormir en el salón, pero al tercer día, desapareció. Nadie supo de ella. Nadie tuvo a dónde llevarla. Y yo, me quedé con esa culpa. Miró a Mariana. ¿Estás dispuesta a hacer esto? No es solo abrir puertas. Es cargar con las vidas de otros. Es no dormir muchas noches pensando si alcanzará la comida, si vendrá la policía, si alguien se aprovechará de la bondad. He pasado hambre, respondió Mariana, mirando a su hijo. He tenido miedo. Pero también he sido invisible. Si puedo evitar que otra madre sienta lo que yo sentí, entonces sí. Estoy dispuesta. Eduardo intervino entonces, con una voz que por primera vez no temblaba. Yo ya no soy dueño de ese lugar, pero soy su guardián. Y si hay alguien que puede darle un alma nueva, es ella. Hubo un silencio largo. Fuera, el viento movía las hojas secas del patio. Tengo contactos en el ayuntamiento, dijo la hermana Clara al fin. Y en la diócesis. Pero necesitarán un plan. Documentos. Testimonios. Algo que demuestre que esto no es solo una idea bonita, sino una necesidad real. La tendremos, dijo Eduardo. Y rápido, añadió la monja. Porque si el inspector Mateo sospecha que hay ocupantes, no esperará 30 días. Actuará antes. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Lucas, que hasta entonces había estado callado, miró a su madre y le apretó la mano. ¿Vamos a tener casa, mamá? Ella lo abrazó, con los ojos llenos de lágrimas que esta vez no eran de tristeza, sino de una esperanza tan frágil que temía romperla con solo respirar. Sí, mi vida, susurró. Vamos a tener una casa. Y vamos a compartirla con otros que la necesiten. Al salir de la iglesia, el sol ya estaba alto. Pero el cielo seguía gris. No era un final feliz. Todavía no. Pero era un comienzo. Y mientras caminaban de regreso al hotel, Mariana sintió algo que había olvidado, la sensación de que no estaba sola. Eduardo, a su lado, caminaba con los hombros más rectos. Ya no era solo un hombre derrotado en un edificio vacío. Era parte de algo más grande. Algo que aún no tenía nombre, pero que ya tenía corazón. Escoba de paja medio rota, ordenaba los muebles abandonados con una precisión casi devota. Lucas, más fuerte ya, la seguía como una sombra, cargando paños pequeños, sonriendo cada vez que su madre le decía, «Muy bien, campeón». Eduardo, por su parte, se encerraba en lo que antes había sido la oficina del hotel, hojeando papeles amarillentos, buscando títulos de propiedad, planos antiguos, facturas que probaran que el edificio aún tenía valor. Cada noche, cuando el sol se escondía tras los tejados, los tres se reunían en la cocina. Allí, sobre la mesa de madera rayada, extendían mapas mentales, listas de tareas, nombres de personas a las que contactar. Pero el tiempo no era su aliado. Y el miedo, aunque callado, acechaba en cada rincón. Una tarde, mientras Mariana fregaba el suelo del vestíbulo con agua tibia y un poco de jabón que la hermana Clara les había dado, Lucas cayó de rodillas. No lloró. Solo se quedó allí, temblando, con los labios ligeramente azulados. «Lucas», gritó Mariana, soltando el cepillo. «¿Qué pasa, mi vida?» El niño intentó hablar, pero solo salió un susurro. Eduardo, que bajaba las escaleras con un fajo de papeles, lo vio de inmediato. Corrió hacia él, lo tomó en brazos y lo llevó al sillón más cercano. ¿Está enfermo?, preguntó, la voz tensa. Mariana, arrodillada a su lado, le tocó la frente. No tenía fiebre. Pero su piel estaba fría, húmeda. No come bien desde que salimos del último albergue, confesó, con la voz quebrada. Pensé que con el pan y la leche, sería suficiente. Pero el médico del centro dijo que necesita suplementos. Vitaminas. Proteínas. Y yo, no tengo cómo pagarlas. Eduardo la miró. En sus ojos no había reproche, solo dolor. Porque entendía. Porque había estado allí. En ese lugar donde el orgullo se desmorona frente a la necesidad.
Mañana iré al centro de salud, dijo. Hablaré con alguien. Tal vez, no, interrumpió Mariana, con firmeza. No puedes involucrarte más. Ya has hecho demasiado. Si el ayuntamiento descubre que estás ayudándonos, acelerarán todo. Y perderás el hotel. Perderás todo. Ya lo perdí, exclamó Eduardo, con una intensidad que los sorprendió a ambos. Lo perdí el día que dejé de creer que podía servir para algo. Pero tú me devolviste eso. Y si ahora me pides que me quede de brazos cruzados mientras tu hijo se debilita, entonces no soy mejor que los que cerraron sus puertas. Mariana bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron, pero no las ocultó. Tengo miedo, susurró. Miedo de depender de ti. Miedo de que esto sea solo un sueño, y que al despertar, estemos otra vez en la calle. Eduardo se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos, ásperas, agrietadas, pero fuertes. No es un sueño, dijo. Es una lucha. Y las luchas se ganan juntas. No solas. Lucas, desde el sillón, extendió su manita hacia los dos. No quiero que se peleen, dijo, con la voz apenas audible. Mariana y Eduardo se miraron. Y en ese instante, sin palabras, sellaron un pacto más fuerte que cualquier documento: cuidarían de ese niño. Juntos. Al día siguiente, temprano, Eduardo salió con una mochila al hombro. Mariana lo vio irse desde la ventana, con el corazón en la garganta. No le había dicho a dónde iba. Solo le había dicho: confía en mí. Mientras tanto, en el hotel, Mariana siguió trabajando. Reunió todos los objetos útiles que encontró: sábanas limpias, mantas, una pequeña estufa de gas que aún funcionaba. Anotó en una libreta cuántas camas podrían acondicionarse, cuántas personas cabrían si se organizaban bien. Soñaba en voz alta, aunque solo Lucas la escuchara. Aquí pondremos una cocina comunitaria, decía, señalando la despensa. Y allá, una salita de juegos. Con libros. Con juguetes hechos a mano. Lucas asentía, feliz, como si ya viera todo eso frente a sus ojos. Pero al mediodía, un ruido afuera lo sobresaltó. Un motor. Una camioneta deteniéndose frente al hotel. Mariana corrió a la ventana. Su sangre se heló. Era Mateo. El inspector. Mamá. Gritó Lucas, agarrándose a su pierna. SHHH, susurró ella, el corazón latiendo como un tambor. Quédate aquí. No hagas ruido. Bajó las escaleras despacio, con las manos temblando. Abrió la puerta con una sonrisa forzada. Buenas tardes, señor Mateo. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre la miró con desconfianza. ¿Quién es usted? Una amiga de Eduardo. Estoy ayudándole a ordenar el lugar. Él está en trámites municipales. Mateo entrecerró los ojos. ¿Trámites? ¿Qué trámites? No me dijo exactamente, algo sobre la rehabilitación del edificio. El inspector la miró de arriba abajo, como si pudiera ver a través de sus mentiras. Escuche, dijo, bajando la voz. No me importa si duerme aquí. Pero si hay niños, si hay actividades no autorizadas, esto se acabará antes de lo que imagina. ¿Entendido? Mariana asintió, con la garganta seca. Entendido. Mateo se dio la vuelta y subió a su camioneta. Pero antes de arrancar, bajó la ventanilla. Dígale a Eduardo que el reloj sigue corriendo. Cuando se fue, Mariana se apoyó contra la puerta, las piernas temblando. Lucas la abrazó desde atrás. ¿Se fue el hombre malo? Sí, mi vida, susurró. Se fue. Pero el alivio duró poco. Porque en ese momento, desde la calle opuesta, vio a una mujer con un niño pequeño, parada frente al hotel, mirando la fachada con ojos de súplica. Mariana la reconoció, era la misma que vendía tamales bajo el toldo roto. La que había suspirado al verlos pasar aquella noche. La mujer se acercó, tímida. Disculpe, dijo. Oí que
que aquí hay alguien que ayuda. Mariana sintió un nudo en el pecho. Quiso decir que no podían, que era demasiado pronto. Pero miró a Lucas, y luego al niño en brazos de la mujer, y supo que no podía cerrar la puerta. Pase, dijo, con voz firme. Tenemos que hablar. Horas más tarde, ya entrada la noche, Eduardo regresó. Traía una bolsa de papel en la mano. Al entrar, vio a Mariana sentada en el vestíbulo, con la mujer y su hijo dormidos en el sofá, y Lucas acurrucado a sus pies. ¿Qué es esto?, preguntó, sin reproche, solo preocupación. La señora Rosa, dijo Mariana. Su marido se fue. No tiene dónde ir. Y su hijo tiene fiebre. Eduardo se acercó. Dejó la bolsa sobre la mesa. Traje suplementos para Lucas, dijo. Y hablé con una doctora del centro. Nos dará apoyo médico si presentamos el proyecto formalmente. Mariana lo miró, los ojos llenos de asombro. ¿Cómo? Le conté la verdad, dijo él, con una sonrisa cansada. Y a veces, la verdad es suficiente. Pero antes de que pudieran celebrar, un golpe fuerte en la puerta los hizo saltar. «¡Abran!», gritó una voz. Inspección sorpresa. Era Mateo. De nuevo. Esta vez, no estaba solo. Mariana miró a Eduardo. Él le devolvió la mirada. Y en ese segundo, ambos supieron que el tiempo se había agotado. Dentro del vestíbulo, el silencio se hizo denso, frágil como el cristal. Rosa abrazó a su hijo contra su pecho, los ojos desorbitados por el pánico. Lucas se pegó a la pierna de Mariana, temblando. Ella, con el corazón martilleándole las costillas, miró a Eduardo. Él no dijo nada. Solo asintió, con una calma que parecía imposible en medio del caos. Tranquila, susurró, acercándose. ¿No dejaremos que los echen? Abrió la puerta lentamente. Mateo estaba allí, acompañado por 2 agentes municipales con uniformes impecables y miradas frías. Detrás de ellos, la calle estaba iluminada por los faros de la camioneta, como si el mundo entero hubiera venido a presenciar su caída. ¿Qué es esto, Eduardo?, preguntó Mateo, sin saludar. ¿Un albergue clandestino? Eduardo no retrocedió. Es un acto de humanidad. Algo que su oficina parece haber olvidado. No me vengas con sermones, escupió el inspector. Tienes 30 días para regularizar este lugar. No dije que podías convertirlo en un campamento. No es un campamento, intervino Mariana, saliendo detrás de Eduardo. Es un refugio. Y si eso es delito, entonces sí, somos culpables. Mateo la miró con desprecio. Tú no eres nadie para decidir eso. Soy una madre, exclamó ella, con una voz que resonó en toda la calle. Y cuando el mundo entero cierra las puertas, alguien tiene que abrirlas. ¿O es que solo los ricos merecen techo? Uno de los agentes dio un paso al frente, pero Mateo lo detuvo con un gesto. Su mirada se endureció. Escúchame bien, dijo, acercándose a Eduardo. Mañana a las 8, viene el equipo técnico a evaluar el estado del edificio. Si encuentran ocupación ilegal, firmaré la orden de desalojo inmediato. Y esta vez, no habrá apelaciones. Se giró y se alejó, seguido por sus hombres. Los faros se apagaron al doblar la esquina, dejando la calle sumida en la penumbra. Dentro del hotel, nadie habló durante varios segundos. Solo se oía la respiración agitada de Rosa, el llanto suave de su niño. Lo siento, dijo Mariana, con la voz quebrada. No quería traerles problemas. No los trajiste tú, dijo Eduardo, volviéndose hacia ella. Los trajo un sistema que prefiere condenar a ayudar. Se acercó a la mesa y abrió la bolsa que había traído. Sacó los suplementos, un frasco de jarabe, y una hoja firmada. La doctora nos dará seguimiento médico gratuito, dijo. Y si presentamos el proyecto ante la Comisión de Desarrollo Social antes de mañana al mediodía, podríamos detener el desalojo. ¿Antes de mañana?, preguntó Rosa, incrédula. ¿Cómo? Con la verdad, dijo Mariana, mirando a Eduardo.
con nuestras historias. Eduardo asintió. Fue al escritorio, sacó hojas en blanco, una pluma vieja, y se sentó. Rosa, dijo. Cuéntame todo. Desde el principio. Y así, bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba, las palabras comenzaron a fluir. Rosa habló de su marido, que se fue con otra mujer y nunca más envió un peso. De las noches durmiendo en la estación de autobuses. Del miedo a que su hijo enfermara sin poder llevarlo al médico. Mariana escribía, con lágrimas en los ojos, porque cada frase era un espejo de su propia historia. Lucas, sentado en el suelo, dibujaba con un lápiz en un trozo de papel, 3 figuras de la mano, bajo una casa con muchas ventanas. ¿Esa es nuestra casa?, preguntó, mostrándoselo a su madre. Sí, mi vida, susurró ella, acariciándole el pelo. Nuestra casa. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, ya tenían un borrador. No era perfecto. No tenía sellos ni firmas notariales. Pero estaba escrito con sangre, con lágrimas, con la verdad desnuda de quienes no tienen nada, excepto la necesidad de ser vistos. Eduardo lo leyó en voz alta, con una voz ronca pero firme. Este edificio ya no será un recuerdo del pasado, sino un refugio para el futuro. No pedimos caridad. Pedimos una oportunidad. Porque cada madre que duerme en la calle, cada niño que no come, es una falla de todos nosotros. Al terminar, hubo un silencio sagrado. Vamos a entregarlo juntos, dijo Eduardo. ¿Y si no nos escuchan?, preguntó Rosa, con los ojos llenos de miedo. Entonces gritaremos más fuerte, respondió Mariana. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. El primer pájaro cantó desde el tejado del hotel. Y en ese instante, mientras el mundo despertaba, 3 almas cansadas como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse a su alrededor. Eduardo, de pie junto a la ventana, observaba la calle. Su rostro estaba serio, los músculos de la mandíbula tensos. Sabía que en unas horas, todo podía terminar. O comenzar. Tengo que ir a la municipalidad antes de las 8, dijo, sin volverse. Si presentamos el proyecto antes de que llegue el equipo técnico, tal vez logremos detener la inspección. Voy contigo, dijo Mariana, levantándose de inmediato. No, interrumpió él, esta vez con firmeza. Tú te quedas. Si llegan antes y no hay nadie, asumirán que ya huimos. Pero si estás tú, con Lucas, con Rosa, demostrarás que esto no es un escondite. Es un hogar. Mariana lo miró, los ojos brillantes. ¿Y si no te dejan entrar? Entonces esperaré todo el día en la puerta. Hasta que alguien me escuche. Hubo un silencio. Solo el crujido del piso bajo sus pies, el murmullo lejano de un perro ladrando en la cuadra siguiente. Eduardo, dijo Mariana, acercándose. Si esto no funciona, ¿a dónde iremos? Él no respondió de inmediato. Se quitó la chaqueta raída y se la puso sobre los hombros a ella. No pienso en eso, dijo, mirándola a los ojos. Porque si pienso en el fracaso, ya habré perdido. Y no voy a perder. No de nuevo. Ella sintió, apretando la chaqueta contra su pecho. Olía a humo, a madera vieja, a él. Ve, dijo. Y vuelve con buenas noticias. Él asintió. Antes de salir, se agachó frente a Lucas, que acababa de despertar. Cuida de tu mamá, ¿sí? El niño asintió, serio, como si entendiera el peso de esas palabras. Y dile al hombre malo que no puede entrar, añadió, con una inocencia que partió el alma de Eduardo. Lo haré, prometió. Y salió. La ciudad estaba en movimiento. Carros, carritos de pan, trabajadores apurados. Eduardo caminaba con paso firme, el sobre con el proyecto abrazado contra su pecho como si fuera un tesoro. Cada paso lo acercaba más a la municipalidad, y más a su antiguo temor, el de no ser escuchado. Cuando llegó, la oficina de desarrollo social aún no abría. Se sentó en los escalones de piedra, bajo el sol frío de la mañana, y esperó. A las 7:30, una mujer de mediana edad con gafas y una carpeta bajo el brazo se acercó. ¿Usted es Eduardo?
Preguntó, sorprendida. La hermana Clara me llamó anoche. Me dijo que vendrías. Él se levantó de un salto. Sí. Tengo esto, dijo, entregándole el sobre. La mujer lo abrió, hojeó las páginas, leyó en silencio. Su expresión pasó de la curiosidad a la conmoción. Esto es poderoso, dijo. Pero no es suficiente. Necesitamos apoyo comunitario. Al menos 3 testimonios presenciales. Y una evaluación del estado del edificio, hecha por un ingeniero autorizado. No tenemos tiempo, dijo Eduardo, la voz ronca. El equipo técnico viene en menos de 1 hora a declarar el lugar en ruina. La mujer lo miró. Y en sus ojos, él vio algo raro, compasión. Entonces tendremos que ser más rápidos que ellos. Sacó su teléfono. Voy a llamar al ingeniero que trabaja con nosotros. Si acepta ir ahora mismo, tal vez podamos detenerlos. Mientras ella hablaba, Eduardo observó la calle. A lo lejos, una camioneta municipal doblaba la esquina. ¿Ya vienen?, dijo, con el corazón en la garganta. Escóndete, ordenó la mujer. Si te ven aquí, todo se complicará. Pero Eduardo no se movió. No, dijo. Ya no me escondo. La camioneta se detuvo frente a la municipalidad. Mateo bajó, con su equipo. Al ver a Eduardo, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Esperar a que alguien con conciencia abra los ojos, respondió Eduardo, sin temblar. Mateo se acercó, furioso. Estás perdiendo el tiempo. Ese edificio será sellado hoy. Y tú, serás denunciado por ocupación ilegal. ¿Ocupación?, intervino la mujer, saliendo de la oficina. ¿O es que ya no lees los informes antes de actuar, Mateo? El inspector se volvió, sorprendido. Señor Alvarado, acabo de recibir una solicitud formal para convertir el Hotel Las Gardenias en un centro de acogida temporal para madres en situación de vulnerabilidad, dijo ella, con voz clara. Y he autorizado una evaluación técnica de emergencia. Así que, si quieres inspeccionar algo, será bajo supervisión. Mateo palideció. Pero, eso no estaba en el sistema. Ahora sí, dijo ella, con una sonrisa seca. Y si interfieres, responderás ante el Consejo de Ética. El silencio que siguió fue denso, eléctrico. Eduardo apenas podía respirar. Vamos, dijo la señora Alvarado, girándose hacia él. El ingeniero ya va en camino al hotel. Tú vienes conmigo. Mientras caminaban, Eduardo sintió algo que había olvidado, esperanza. No como un susurro, sino como un río creciendo dentro de su pecho. Pero en medio de esa alegría, una pregunta lo atormentaba, Mariana. Gritó, corriendo los últimos metros. Pero al acercarse, vio algo que lo detuvo en seco. No había agentes arrastrando a nadie. No había cintas de seguridad. Solo Mariana, de pie en el umbral, con Lucas a su lado y Rosa detrás, sosteniendo a su hijo. Y frente a ellas, no Mateo con su equipo de desalojo, sino un hombre de bata blanca, con casco y una carpeta en la mano, midiendo las grietas en la fachada con una regla metálica. ¿Qué?, balbuceó Eduardo. La señora Alvarado sonrió. Le dije al ingeniero que viniera directo. Y le pedí a Mateo que esperara mis órdenes. Por ahora, su inspección está suspendida. Mariana corrió hacia Eduardo, los ojos llenos de lágrimas. Vinieron, dijo, agarrándolo del brazo. Pero no eran los del desalojo. Es el ingeniero. El hombre se giró, se quitó el casco y se acercó. Eduardo, supongo, dijo, con voz grave pero amable. Soy el ingeniero Rojas. He estado revisando el edificio. No está en perfecto estado, claro, pero tampoco en ruina. Con algunas reparaciones urgentes, techo, sistema eléctrico, sanitarios, puede ser habitable. Incluso seguro. Eduardo lo miró, incrédulo. ¿De verdad? De verdad, asintió el ingeniero. Y si este lugar va a servir como refugio, entonces merece una segunda oportunidad. Como todos nosotros.
Detrás de ellos, Rosa soltó un sollozo ahogado. Lucas corrió a abrazar las piernas de Eduardo. «No se va a ir el hombre malo», gritó, feliz. Mariana se cubrió la boca con la mano, incapaz de contener las lágrimas. Eduardo la miró, y en ese instante, algo dentro de él se rompió, y sanó al mismo tiempo. «Vamos adentro», dijo la señora Alvarado. «Necesito ver con mis propios ojos». Entraron al vestíbulo. Todo estaba impecable. Los suelos limpios, las cortinas ventiladas, las camas hechas con sábanas remendadas pero blancas. En la cocina, una olla humeaba con un caldo simple, pero aromático. El lugar olía a esfuerzo, a dignidad, a hogar. «Esto», dijo la señora Alvarado, mirando a su alrededor, «no es ocupación. Es resurrección». Se sentaron en la sala. Mariana preparó té con las pocas hierbas que tenía. Mientras servía, la señora Alvarado la observaba con una mezcla de admiración y tristeza. «¿Cómo lo lograste?», preguntó. «En tan poco tiempo, no lo hice sola», respondió Mariana, mirando a Eduardo. «Él me dio un rincón en el pasillo. Y yo, no quise que fuera solo un rincón». El ingeniero tomó notas, midió paredes, revisó cables. Pero también miró a Lucas, que jugaba en el suelo con un camión de juguete improvisado con una caja de cerillas. «Este lugar tiene alma», dijo al fin. «Y eso no se mide con reglas». Al atardecer, todo estaba decidido. El informe técnico sería entregado al Consejo Municipal al día siguiente. Mientras tanto, se autorizaba una ocupación temporal humanitaria, bajo supervisión de la diócesis y la Oficina de Desarrollo Social. No era una victoria definitiva, pero era un respiro. Un puente. Cuando la señora Alvarado y el ingeniero se fueron, el silencio volvió a envolver el hotel. Pero ya no era el silencio del abandono. Era el silencio del descanso después de la batalla. Mariana se sentó en los escalones del porche, con Lucas dormido en su regazo. Eduardo se sentó a su lado. «Hoy», dijo él, en voz baja, «por primera vez en años, no me sentí un fantasma». «Entonces ya no lo eres», respondió ella, sin mirarlo. «Porque alguien te vio. Alguien te nombró. Alguien te necesitó». Él la miró. La luz del atardecer acariciaba su rostro cansado, pero hermoso en su determinación. «¿Y tú?», preguntó. «¿Te sientes a salvo?». Ella tardó en responder. Luego asintió, con una sonrisa tenue. «No es que me sienta a salvo», dijo. «Es que, por primera vez, siento que pertenezco a algo». Dentro del hotel, Rosa cantaba suavemente una nana a su hijo. Afuera, el viento movía las hojas del jardín descuidado, como si el propio edificio respirara al fin. Pero en medio de esa calma frágil, una sombra se movió en la esquina de la calle. Mateo, de pie junto a su camioneta, los observaba en silencio. No dijo nada. Solo encendió un cigarrillo, lo fumó lentamente, y se alejó. No había terminado. Porque los que tienen el poder rara vez lo sueltan sin pelear. Y Mateo, no era el único enemigo que tenían. Pero por ahora, en ese rincón del mundo, 3 almas rotas habían tejido un refugio para cocinar para todos. El hotel, antes un esqueleto de madera y polvo, empezaba a latir con vida nueva. Pero Eduardo no podía dormir. Cada noche, se levantaba a revisar las ventanas. Cada ruido en la calle lo hacía detener la respiración. Sabía que Mateo no se rendiría tan fácilmente. Y tenía razón. Una mañana, mientras Mariana enseñaba a Rosa a coser cortinas con retazos de tela donados, un sobre blanco fue deslizado por debajo de la puerta principal. Eduardo lo recogió con el ceño fruncido. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con letra firme. Lo abrió. Dentro, una notificación oficial. Por irregularidades detectadas en la gestión del inmueble y presunta manipulación de documentos, se convoca a una audiencia extraordinaria del Consejo Municipal. En caso de no presentarse, se procederá al cierre inmediato y desalojo definitivo del inmueble. La fecha, al día siguiente. ¿Qué es eso?,
Preguntó Mariana, al ver su rostro palidecer. Eduardo le tendió el papel sin decir una palabra. Ella lo leyó, y su mano comenzó a temblar. ¿Manipulación de documentos? ¿Pero qué? No firmamos nada falso, dijo Rosa, asustada. Todo es verdad. No se trata de la verdad, murmuró Eduardo. Se trata de quien tiene el poder para decidir qué es verdad. Se sentó en la escalera, la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que todo comenzó, el agotamiento lo doblegaba. No puedo hacer esto solo, susurró. Mariana se arrodilló frente a él. No estás solo, dijo, con una voz que no admitía duda. Iremos juntos. Los tres. Y llevaremos a Lucas. Que vean en sus ojos lo que estamos defendiendo. Eduardo la miró. En su mirada no había miedo. Había fuego. ¿Y si nos echan igual? Entonces caeremos de pie, respondió ella. Pero al menos habremos luchado con la frente en alto. Esa noche, prepararon sus testimonios como si fueran armas. Mariana escribió cada palabra con cuidado, como si tallara piedra. Rosa enseñó a Lucas a decir su nombre y su edad, para que, si lo llamaban, pudiera hablar con su propia voz. Eduardo repasó cada plano, cada factura, cada recibo que probara que el hotel nunca había sido abandonado del todo. Pero en medio de los preparativos, un golpe suave en la puerta los interrumpió. Era la hermana Clara. Traía una noticia. Mateo ha estado reuniéndose con el alcalde, dijo, sin preámbulos. Y no es solo por el hotel. Al parecer, hay planes para construir un centro comercial en esta zona. Y su edificio está justo en el medio. El silencio que siguió fue glacial. Entonces no se trata de legalidad, dijo Mariana, con la voz helada. Se trata de dinero. Sí, asintió la monja. Y los pobres nunca ganan contra los intereses inmobiliarios. Pero nosotros no somos pobres, interrumpió Eduardo, levantándose. Somos necesarios. Al día siguiente, se vistieron con lo mejor que tenían. Mariana con un vestido limpio, aunque desgastado. Rosa con un pañuelo en el cabello. Eduardo con la camisa que usaba el día en que inauguró el hotel, hace más de 20 años. Lucas, con zapatos recién cepillados, caminaba de la mano de su madre, con los ojos muy abiertos. El salón del Consejo Municipal estaba lleno. Vecinos, periodistas locales, funcionarios con trajes oscuros. Al fondo, en una mesa larga, Mateo los esperaba con una sonrisa satisfecha. A su lado, el alcalde, un hombre corpulento con gafas doradas, hojeaba papeles sin mirarlos. Cuando les tocó hablar, Mariana se levantó. No temblaba. No bajó la mirada. Mi nombre es Mariana, dijo, con voz clara. Y hace un mes, yo era invisible. Dormía en pasillos, pedía agua en las esquinas, escondía el hambre de mi hijo para no asustarlo. Hasta que un hombre que había perdido todo, me dio un rincón. No por lástima, sino por humanidad. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Ese rincón se convirtió en un refugio. No para mí sola. Para Rosa, cuyo marido la dejó con un niño enfermo. Para otras dos mujeres que ya están esperando un lugar seguro. Este hotel no es un edificio. Es la prueba de que, cuando el sistema falla, las personas pueden reconstruirlo con sus propias manos. Mateo se levantó, molesto. Sus palabras son emotivas, señora, pero no cambian los hechos. El inmueble no cumple con los estándares. Y su ocupación es ilegal. ¿Ilegal? Intervino Eduardo, con. Porque esta vez, no estamos solos. Y no luchamos por un edificio. Luchamos por un sueño que ya tiene nombre, rostro y latidos. Eduardo la miró. Y en sus ojos vio algo que lo conmovió más que cualquier discurso, fe. Fe en él. Fe en ellos. Fe en lo que aún no existía, pero que ya era real. Entonces, dijo, enderezando los hombros. Vamos a construir ese centro. Antes de que expiren las 48 horas. ¿Cómo? Preguntó Rosa. Con las manos,
dijo Mariana. Con la verdad. Y con cada persona que crea, como nosotros, que otro mundo es posible. Y esa misma noche, bajo la luz tenue de una lámpara, los tres se sentaron y escribieron un nuevo plan. No para salvar un techo. La superficie. Afuera, el viento susurraba entre los árboles del jardín descuidado, como si el propio edificio contuviera la respiración. Lucas, cansado pero feliz, jugaba en el suelo con bloques de madera que Eduardo había tallado esa misma tarde. Construía una torre torcida, pero firme. Mira, mamá, dijo, levantando una pieza. Es la casa de todos. Mariana sonrió, pero sus ojos estaban cansados. Desde la visita de Valentín, algo en su interior se había endurecido. Ya no temía solo por ella o por su hijo. Temía por la posibilidad de que todo esto, esta chispa frágil de esperanza, se apagara antes de encenderse del todo. ¿Crees que funcionará?, preguntó en voz baja, mirando a Eduardo. ¿Realmente crees que podemos convencerlos? Él dejó el lápiz con que dibujaba el plano de la futura sala de lectura y la miró. No se trata de convencerlos, dijo. Se trata de demostrarles que ya está funcionando. Que aquí, en este rincón que ellos quieren borrar, ya nació algo que no pueden ignorar. Rosa suspiró, acariciando el papel donde escribía su testimonio. A veces siento que no merezco esto. Que quizás estoy aprovechándome de su bondad. Mariana se acercó y le tomó la mano. No hay bondad sin reciprocidad, Rosa. Tú limpias, cocinas, cuidas a Lucas cuando yo escribo. Eduardo repara, protege, lucha. Yo solo soy la voz. Pero sin ustedes, esa voz no tendría eco. Hubo un silencio suave, interrumpido solo por el crujido de la madera y el murmullo del viento. Entonces, Lucas se levantó y caminó hasta la ventana. Pegó la nariz al vidrio, observando algo en el jardín. Miren, dijo, señalando. Todos se acercaron. En medio del jardín, entre las malas hierbas y los arbustos secos, una pequeña planta había brotado. Sus hojas verdes relucían bajo la luz de la luna, como si el mundo hubiera decidido darles una señal. Es una gardenia, murmuró Eduardo, con la voz quebrada. Mariana lo miró, sorprendida. ¿Cómo el nombre del hotel? Él asintió, los ojos húmedos. Mi padre la plantó el día que inauguró el lugar. Decía que las gardenias florecen incluso en la tierra más dura, si alguien cree en ellas. Se quedaron allí, en silencio, mirando esa pequeña flor blanca que desafiaba la oscuridad. Mañana, dijo Mariana, con una determinación nueva, llevaremos esa planta al consejo. No como prueba. Como promesa. Eduardo la miró. Y en ese instante, vio no solo a una madre desesperada, sino a una líder. A una semilla que, contra todo pronóstico, había echado raíces en suelo árido. Tengo miedo, confesó él, en voz baja. Miedo de fallar otra vez. Todos lo tenemos, respondió ella. Pero el miedo no es lo contrario de la valentía. Es su compañero. Y mientras caminemos juntos, no estaremos solos. Lucas corrió a abrazar las piernas de Eduardo. No llores, tío Edu, dijo, con una ternura que partió el alma. La casa ya no está triste. Eduardo lo levantó en brazos, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. No, pequeño, susurró. Ya no está triste. Afuera, la luna se elevaba en el cielo, bañando el jardín en plata. Y en medio de la noche, esa única gardenia parecía brillar con luz propia. Pero en la sombra de la calle, una figura observaba desde lejos. Mateo, con las manos en los bolsillos, fumaba en silencio. No se acercó. No dijo nada. Solo miró la ventana iluminada, donde tres siluetas se movían con propósito. Sabía que ya no se trataba de un edificio abandonado. Se trataba de un corazón que latía. Y los corazones, no sé ser, doblando cuidadosamente la ropa de Lucas, preparando un bolso con los documentos, la carta de los vecinos y la pequeña planta de gardenia que habían desenterrado con delicadeza del jardín. Rosa cocinaba avena en la estufa, sus manos firmes a pesar del temblor en su voz. ¿Y si no nos escuchan?,
Preguntó, sin mirar a nadie. ¿Si todo esto fue solo un sueño? Eduardo, que clavaba el último clavo en la puerta de la futura sala de lectura, se detuvo. No respondió de inmediato. Solo se limpió las manos en el pantalón y se acercó a la ventana. A veces, dijo, con voz baja, los sueños son la única verdad que nos queda. En ese momento, un coche se detuvo frente al hotel. No era la camioneta municipal. Era un sedán negro, reluciente, fuera de lugar entre las calles polvorientas del barrio. La puerta se abrió. Valentín bajó, impecable como siempre, pero esta vez sin sonrisa. Tengo una hora, dijo al entrar, sin saludar. Y una oferta final. Mariana lo miró desde la escalera, con Lucas escondido tras sus piernas. Ya te dijimos que no. No me diriges tú, replicó Valentín, mirando a Eduardo. Él es el dueño. O al menos lo era. Eduardo se acercó, los brazos cruzados. Ya no soy dueño de nada. Solo de mis decisiones. Entonces decide bien, dijo Valentín, abriendo su maletín. Aquí están los papeles. $200.000 en efectivo. Transferencia inmediata. Y un pasaje de ida a cualquier lugar del mundo. Sin deudas. Sin pasado. Dejó los documentos sobre la mesa. El papel brillaba como una trampa disfrazada de regalo. Piensa en lo que podrías darle a ese niño, añadió, señalando a Lucas. Educación. Salud. Un futuro lejos de esta miseria disfrazada de nobleza. Lucas, con los ojos muy abiertos, se aferró más fuerte a la pierna de Mariana. No es miseria, dijo Eduardo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. Es dignidad. Y eso no se compra. Valentín suspiró, como si estuviera cansado de explicar lo obvio a un necio. Escúchame, Eduardo. Si no vendes hoy, mañana ese terreno será expropiado. Y no por el municipio. Por los mismos que me pagan a mí. Y ellos, no enviarán inspectores. Enviarán máquinas. Y cuando vengan, no habrá audiencias. Solo escombros. El silencio que siguió fue cortante. Rosa se levantó, temblando, pero con la cabeza alta. Entonces que vengan, dijo. Porque mientras yo respire, nadie me sacará de aquí sin que el mundo entero sepa por qué. Valentín la miró con desprecio. Tú no eres nadie. Soy una madre, respondió ella. Y eso me hace más fuerte que tú. Mariana se acercó a la mesa, tomó los papeles y, sin decir una palabra, los rompió en 2. Luego en 4. Y los dejó caer al suelo como si fueran ceniza. Vete, dijo, mirando a Valentín a los ojos. Y dile a tus jefes que este lugar ya no les pertenece. Nosotros lo rescatamos. Y lo defenderemos con las uñas si es necesario. Valentín la miró largo rato. Luego recogió su maletín, dio media vuelta y salió sin decir una palabra más. Cuando el coche se alejó, Eduardo se sentó en la escalera, con la cabeza entre las manos. Me ofreció todo lo que alguna vez quise, murmuró. Libertad. Dinero. Olvido. Mariana se sentó a su lado. Pero tú ya no quieres eso, dijo suavemente. Quieres raíces. Y las raíces no se trasplantan. Crecen donde se las riega con verdad. Lucas se acercó y le entregó algo, una flor de papel, torpemente doblada. Para ti, dijo. Porque eres bueno. Eduardo la tomó, y esta vez no pudo contener las lágrimas. No soy bueno, susurró. Solo estoy intentando enmendar lo que rompí. Entonces lo estás logrando, dijo Mariana. Afuera, el sol subía en el cielo. Faltaban pocas horas para la decisión final del consejo. Pero en ese momento, ninguno de ellos pensaba en eso. Pensaban en la flor de papel. En la avena caliente. En las manos unidas de 3 almas que, contra todo pronóstico, habían decidido creer. Pero mientras el viento movía las cortinas, en la esquina de la calle, Mateo observaba desde su auto. Esta vez, no fumaba. Solo miraba.
Y en su rostro, por primera vez, no había burla. Bajó las escaleras en silencio. En la cocina, Rosa preparaba pan con la harina que la señora Inés había donado. Eduardo estaba en el jardín, regando la tierra donde antes había estado la gardenia. Todo parecía normal. Demasiado normal. ¿Estás bien?, le preguntó Rosa, al ver su rostro pálido. Mariana asintió, pero sus manos temblaban. Es solo que, anoche, mientras Lucas dormía, recibí una llamada del centro de salud. El doctor quiere verlo de nuevo. Dice que los suplementos no están siendo suficientes. Que necesita un tratamiento especial. Caro. Rosa dejó la masa sobre la mesa. ¿Cuánto? Mariana bajó la voz, como si las paredes pudieran juzgarla. $300 al mes. Por 3 meses, al menos. Rosa palideció. Ninguna de ellas tenía ni 30. Pero, ¿y Eduardo? Él podría, no, interrumpió Mariana, con firmeza. Ya ha dado demasiado. Su nombre está en riesgo. Su pasado, su futuro. No puedo pedirle que cargue con esto. No cuando apenas está recuperando su dignidad. Se sentó en la silla, con la cabeza entre las manos. No puedo quedarme, susurró. Cada día que paso aquí, es un peso más sobre sus hombros. Y si Lucas empeora por mi orgullo, nunca me lo perdonaré. Rosa quiso hablar, pero Mariana ya estaba en pie, recogiendo sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. Ropa, documentos, el frasco de suplementos casi vacío. Y la flor de papel que Lucas le había hecho a Eduardo. Voy a irme esta noche, dijo. Cuando todos duerman. Dejaré una carta. Que no piensen que los abandoné. Solo, que no pude cargar con más. Mariana. Exclamó Rosa, agarrándola del brazo. No puedes hacer eso. ¿A dónde irás? No lo sé, confesó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pero prefiero la calle con mi hijo sano, que un techo bajo el que se muere lentamente. Esa tarde, Mariana actuó con una calma forzada. Jugó con Lucas, ayudó a colgar las cortinas nuevas, sonrió cuando Eduardo le mostró los planos del centro comunitario. Pero cada gesto era una despedida disfrazada. Al anochecer, mientras todos dormían, salió del cuarto con la bolsa al hombro y a Lucas en brazos, envuelto en una manta. Bajó las escaleras con el corazón desbocado, cada crujido del piso sonaba como un grito. Al llegar al vestíbulo, dejó la carta sobre la mesa, gracias por devolverme la esperanza. Pero el amor a veces es irse, para no arrastrar a otros a tu caída. Cuida de este lugar. Cuida de ti. Y si algún día Lucas pregunta por ti, dile que fuiste el ángel que nos abrió la puerta. Abrió la puerta con cuidado. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada. Comenzó a caminar, los pies pesados, el alma hecha trizas. Pero no había avanzado ni 10 metros cuando una voz la detuvo. ¿A dónde crees que vas? Se giró. Eduardo estaba en el porche, con una linterna en la mano y los ojos llenos de una furia dulce. Te oí subir, dijo, acercándose. Te oí llorar. Y te vi preparar esa bolsa. Mariana no pudo hablar. Solo abrazó más fuerte a Lucas. No puedes irte, dijo él, con la voz temblando. No ahora. No así. Tengo que hacerlo. Susurró ella. No puedo pedirte más. No me lo estás pidiendo. Exclamó Eduardo. Me lo estás arrebatando. ¿Crees que esto es solo un techo para ti? Es mi redención, Mariana. Y tú eres la prueba de que aún puedo hacer algo bueno en este mundo. Ella bajó la mirada, las lágrimas cayendo sin control. Lucas necesita un tratamiento que no podemos pagar, entonces lo conseguiremos, dijo él, firme. Venderé lo que me queda. Pediré ayuda. Gritaré en las calles si es necesario. Pero no te irás. Porque si te vas, todo esto pierde el sentido. Mariana lo miró, y en sus ojos vio algo que nunca antes había visto, no solo compasión, sino pertenencia. No quiero ser tu carga, dijo,
entre sollozos. No lo eres, respondió Eduardo, acercándose y colocando una mano en el hombro de Lucas. Son mi familia. En ese momento, Lucas abrió los ojos. ¿Volvemos a casa, mamá? Mariana no pudo contenerse. Se abrazó a Eduardo, llorando como no lo hacía desde hacía años. Él la sostuvo con fuerza, como si temiera que el viento se la llevara. Nunca más te irás sola, susurró. Porque ya no estás sola. Detrás de ellos, en la puerta, Rosa los observaba con una sonrisa triste y feliz. Y en lo alto, la luna iluminaba el viejo cartel del hotel, donde las letras oxidadas parecían susurrar una promesa: las gardenias nunca mueren. Solo esperan la primavera. Pero en la sombra de la plaza, Mateo seguía observando. Paño húmedo. En los brazos de Eduardo, una carpeta con cada testimonio, cada firma, cada plano del centro comunitario que habían soñado juntos. Al entrar al salón, ya estaban todos, el alcalde con su traje oscuro, Mateo con los brazos cruzados y una expresión impenetrable, la señora Alvarado con una sonrisa tenue, y, para sorpresa de todos, la hermana Clara, la señora Inés, el ingeniero Rojas y media docena de vecinos del barrio. Incluso el cartero, con su uniforme arrugado, levantó la mano al verlos entrar. Vinimos a ver, dijo. Porque esta vez, no es solo su lucha. Es la nuestra. El alcalde tosió, incómodo. Señores, esta audiencia es para tomar una decisión definitiva sobre el inmueble conocido como Hotel Las Gardenias. Por un lado, tenemos una propuesta de desarrollo privado avalada por estudios de mercado. Por otro, miró a Mariana, una iniciativa ciudadana sin respaldo financiero ni marco legal claro. Mariana dio un paso al frente. No pidió permiso. Solo habló. No necesitamos respaldo financiero, dijo, con una voz que no temblaba. Necesitamos humanidad. Y eso ya lo construimos. Con nuestras manos. Con nuestro dolor. Con la fe de quienes creyeron que otro mundo era posible. Se giró y extendió la planta hacia el centro de la mesa. Esta gardenia brotó en un jardín olvidado. Nadie la regó. Nadie la cuidó. Pero floreció. Porque a veces, solo hace falta un poco de espacio, y alguien que crea en ella. Mateo, por primera vez, bajó la mirada. El alcalde parecía dividido. Entonces, Eduardo habló. Yo fui dueño de ese hotel. Lo perdí todo. Pero en el fondo, lo que realmente perdí fue la esperanza. Hasta que una noche, una mujer con su hijo desnutrido tocó mi puerta. Y en lugar de cerrarla, la abrí. No por lástima. Por reconocimiento. Porque vi en ellos lo que yo fui, invisible. Hizo una pausa. Miró a Lucas, que observaba todo desde los brazos de Rosa. Este lugar ya no es mío. Ni siquiera es suyo, dijo, señalando al alcalde. Es de los que no tienen voz. Y si lo destruyen, no solo derribarán paredes. Romperán corazones. Hubo un silencio largo. Tan denso que se podía oír el crujido de la silla del alcalde al inclinarse hacia adelante. ¿Y si les doy una oportunidad? Dijo al fin. ¿Qué me garantizan? Mariana no dudó. Que en 6 meses, este lugar será un centro vivo. Con talleres, atención infantil, apoyo emocional. Y que cada persona que entre, saldrá con más dignidad de la que llegó. Y si fallan, intervino Mateo, sin mirarlos, el terreno será entregado al proyecto privado. Sin apelaciones. Aceptamos, dijo Eduardo. El alcalde asintió lentamente. Entonces tienen 6 meses. Y un inspector designado para acompañar el proceso. Todos los presentes contuvieron la respiración. ¿Quién será el inspector? Preguntó Rosa, con voz temblorosa. El alcalde miró a Mateo. Y este, tras un largo momento, se levantó. Yo, dijo. Yo lo haré. Nadie habló. Nadie se movió. No lo haré por ustedes, continuó Mateo, con la voz más suave de lo habitual. Lo haré porque, vi a mi hermana dormir en una estación de autobuses hace 10 años. Y nadie le abrió la puerta.
Nadie. Hasta que fue demasiado tarde. Bajó la vista, como si las palabras le quemaran la lengua. Así que sí. Los vigilaré. Pero también los ayudaré. Porque si esto funciona, tal vez otras ciudades se atrevan a soñar como ustedes. Mariana sintió que las rodillas le fallaban. Eduardo le tomó la mano. Lucas corrió a abrazarle las piernas a Mateo, sin miedo. ¿Ya no eres el hombre malo?, preguntó. Mateo lo miró. Y por primera vez, una sonrisa verdadera asomó en sus labios. No, pequeño. Hoy, empiezo a dejar de serlo. Al salir del edificio, el sol rompió las nubes. La calle, antes gris y hostil, parecía brillar. Vecinos los aplaudieron. La señora Inés les entregó pan recién horneado. La hermana Clara los bendijo en silencio. Pero Mariana no celebraba aún. Miró a Eduardo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora? Él la miró, y en su voz no había duda. Ahora construimos el futuro. Paso a paso. Corazón a corazón. Y mientras caminaban de regreso al hotel, ese lugar que ya no era un refugio temporal, sino el primer hogar de una nueva comunidad, supieron que la verdadera victoria no era ganar una audiencia. Era descubrir que, incluso en los rincones más olvidados, bebé en brazos y el alma hecha pedazos. Mariana los recibía con una taza de té y una palabra suave. Eduardo les mostraba un rincón donde dormir, una cama arreglada con sábanas donadas, un espacio donde respirar sin miedo. Pero el verdadero milagro no era la caridad. Era la comunidad. Una tarde, mientras pintaban las paredes de lo que sería la sala de talleres, Mateo apareció. Ya no con traje oscuro ni papeles oficiales, sino con una chaqueta sencilla y un cubo de pintura en las manos. Dijeron que necesitaban ayuda, dijo, sin mirar a nadie en particular. Y yo, no tengo nada mejor que hacer. Rosa, que mezclaba colores en una bandeja, le sonrió. Pues empieza por la pared del fondo. Ahí se va a poner el mural. Mateo asintió y se puso a trabajar en silencio. Pero mientras pasaba la brocha, observaba. Veía a Mariana enseñar a coser a dos jóvenes. Veía a Eduardo arreglar un juguete roto para un niño pequeño. Veía a Lucas correr entre todos, llamando tía a cada mujer que entraba. ¿Sabes?, dijo de pronto, sin dejar de pintar. Nunca creí que esto fuera posible. ¿El qué?, preguntó Eduardo, clavando un estante en la pared. Que un lugar así pudiera sanar más que cuerpos. Que pudiera sanar almas. Incluso la mía. Eduardo lo miró. Y en lugar de responder con palabras, le pasó una lija. Entonces trabaja. Porque sanar duele. Pero construir, cura. La noticia del proyecto había trascendido las calles del barrio. Periodistas locales llegaron, no con cámaras sensacionalistas, sino con cuadernos y respeto. Un equipo de estudiantes de arquitectura ofreció rediseñar los espacios comunes sin costo. La universidad donó libros. La farmacia del centro, medicinas básicas. Una noche, mientras revisaban los avances del mes, Mariana se sentó en los escalones del porche con Eduardo. La luna estaba llena, iluminando el jardín donde ahora crecían no solo gardenias, sino girasoles, hierbabuena y tomates. A veces sigo sin creerlo, dijo ella, abrazando sus rodillas. Que esto sea real. Que hayamos llegado hasta aquí. No fuimos nosotros solos, respondió Eduardo. Fue cada persona que creyó, aunque fuera por un segundo, que otro mundo era posible. En ese momento, Lucas salió corriendo con un papel en la mano. Miren. Lo hice yo. Era un dibujo, una casa grande, con muchas ventanas. Dentro, figuras de colores, Mariana, Eduardo, Rosa, Mateo, la hermana Clara, la señora Inés, y muchos otros, tomados de la mano. ¿Quiénes son todos?, preguntó Eduardo, con la voz ronca. Nuestra familia, dijo Lucas, con total naturalidad. Porque en esta casa, todos tienen nombre. Mariana lo abrazó, las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. Sí, mi vida, susurró.
Todos tienen nombre. Al día siguiente, llegó la invitación oficial. El Consejo Municipal quería presentar públicamente el Centro Comunitario Las Gardenias como modelo de integración social. La inauguración sería en 2 semanas. Habría autoridades, prensa, vecinos, y, por primera vez, un presupuesto anual aprobado para sostenerlo. Pero en medio de la alegría, una sombra persistía. ¿Y si fallamos?, preguntó Rosa esa noche, mientras preparaba la cena. ¿Si no logramos mantenerlo? Mariana la miró, y en sus ojos no había miedo, sino una calma profunda. No fallaremos. Porque ya no dependemos de un solo milagro. Somos el milagro. Cada plato que cocinamos, cada cama que preparamos, cada palabra que damos, es una semilla. Y las semillas, Rosa, no se detienen por el viento. Eduardo, desde la puerta, asintió. Este lugar ya no es mío. Ni siquiera es nuestro. Es de todos los que un día fueron invisibles, y hoy se miran en el espejo y se reconocen. Fuera, el viento movía las cortinas nuevas. Adentro, las risas de los niños mezcladas con las voces de las mujeres que tejían, cocinaban, soñaban. Y en medio de todo, una flor blanca, la primera gardenia, se abría en el jardín. No como un final. Mariana se miró en el espejo agrietado del cuarto que ya no era solo suyo, sino de todas las mujeres que habían encontrado refugio allí. Llevaba un vestido sencillo, donado por la señora Inés, y el pelo recogido con una cinta tejida por una de las jóvenes del taller de costura. Lucas, a su lado, se ajustaba una corbata torcida que Eduardo le había puesto con torpeza cariñosa. «¿Estoy bien, mamá?» «Estás perfecto», dijo ella, arrodillándose para mirarlo a los ojos. «Porque hoy no celebramos un edificio. Celebramos que nadie tiene que dormir en un pasillo si hay una puerta que se puede abrir». Abajo, en el vestíbulo, Eduardo ayudaba a Rosa a acomodar las sillas para la ceremonia. Mateo, inusualmente nervioso, revisaba por tercera vez los micrófonos. La hermana Clara bendecía cada rincón con agua bendita y una sonrisa callada. ¿Listos?, preguntó el alcalde al entrar, vestido con un traje más sencillo que de costumbre. «Listos», respondió Eduardo, sin vacilar. Pero en medio del bullicio, Mariana sintió un nudo en el pecho. No era miedo. Era algo más profundo, la conciencia de que, después de tanto dolor, la felicidad también podía doler. ¿En qué piensas?, le preguntó Eduardo, acercándose en silencio. En aquella noche, susurró. Cuando toqué tu puerta con Lucas en brazos, y creí que el mundo ya no tenía sitio para nosotros. Él la miró, y en sus ojos había una ternura que ya no necesitaba palabras. El mundo siempre tiene sitio, dijo. Solo que a veces, hay que construirlo juntos. La ceremonia comenzó al mediodía. El alcalde habló de políticas sociales y modelos de integración. Mateo, con la voz temblorosa, leyó un discurso que había escrito él mismo. Durante años, vi el sufrimiento como un problema a resolver con papeles, dijo. Hoy aprendí que se resuelve con presencia. Con manos que sostienen. Con puertas que se abren. Y por eso, pido perdón. Y ofrezco mi trabajo. No como inspector. Sino como vecino. Hubo aplausos. Pero los verdaderos protagonistas no estaban en el estrado. Estaban entre el público, la joven embarazada que ahora daba clases de lectura, la abuela que cocinaba para todos, la adolescente que tejía mantas para los bebés. Cada una con su historia. Cada una con su nombre. Entonces, Mariana subió al micrófono. Hace meses, dijo, yo era invisible. Hoy, soy Mariana. Madre. Amiga. Coordinadora de este centro. Pero sobre todo, soy prueba de que nadie nace para ser olvidado. Miró a Eduardo, a Lucas, a Rosa, a Mateo. Este lugar no se construyó con ladrillos. Se construyó con decisiones. Con la decisión de no cerrar la puerta. Con la decisión de quedarse cuando era más fácil irse. Con la decisión de creer, aunque todo dijera lo contrario. Bajó del estrado y tomó a Lucas de la mano. Ven, dijo.
Es tu turno. El niño, tímido pero valiente, caminó hasta el micrófono. Miró a la multitud y, con una voz clara y suave, dijo, «Este es mi hogar. Y aquí, todos tienen pan. Y nadie tiene miedo». El silencio que siguió fue sagrado. Luego, los aplausos estallaron como una ola, fuertes, cálidos, reales. Más tarde, mientras repartían tazas de chocolate caliente, Eduardo se acercó a Mariana. El sol ya se inclinaba, tiñendo el jardín de oro. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que ya no importa quién era dueño de este lugar. Porque ahora, pertenece a todos los que un día fueron nadie. Mariana sonrió, mirando a Lucas correr entre las flores, riendo con otros niños. Entonces, ¿esto es el final? No, dijo Eduardo, con una sonrisa tranquila. Es solo el comienzo. Y mientras el sol se hundía tras los tejados, en el jardín del viejo hotel, una nueva gardenia se abría en silencio. No como un adiós, sino como una bienvenida. Lucas, ahora con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, corría por el jardín cubierto con una carpa de lona transparente, donde las plantas de hierbabuena y tomate crecían incluso en los días más fríos. Llevaba una mochila pequeña a la espalda, la misma que Mariana usaba cuando llegaron, pero ahora la llenaba de dibujos para sus amiguitos en la guardería del centro. «Mamá», gritó, entrando corriendo. «Hoy aprendí a escribir mi nombre completo». Mariana lo recibió en la puerta del taller de costura, donde enseñaba a 3 mujeres a coser uniformes para la escuela local. Su pelo ya no estaba recogido con desesperación, sino con una cinta tejida por una de sus alumnas. Sus manos, antes ásperas del frío y la súplica, ahora guiaban agujas con precisión y orgullo. ¿Sí?, preguntó, arrodillándose. ¿Y cómo se escribe? Lucas, dijo él, con solemnidad. Lucas Eduardo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Miró hacia el patio, donde Eduardo barría las hojas secas junto a Mateo. El nombre del niño había brotado de sus labios como algo natural, como el sol que nace cada mañana. Nadie lo había planeado. Pero todos lo entendieron. Eduardo se detuvo al oírlo. Se limpió las manos en el pantalón y se acercó. Sin decir nada, abrazó a Lucas con una ternura que ya no ocultaba. ¿Por qué me pones tu nombre, pequeño? Porque tú me enseñaste a construir, dijo Lucas, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Y yo quiero construir como tú. Mariana no pudo contener las lágrimas. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran de plenitud. Más tarde, mientras preparaban la cena comunitaria, Rosa se acercó a Mariana con una carta en la mano. Llegó hoy, dijo, con una sonrisa nerviosa. De la universidad. Me aceptaron en el curso de auxiliar de enfermería. Con beca completa. Mariana la abrazó con fuerza. Rosa. Es maravilloso. No habría sido posible sin este lugar, susurró Rosa. Sin ustedes. Nosotras somos posibles porque tú lo eres, respondió Mariana. En la sala principal, Mateo coordinaba una reunión con representantes de otros barrios que querían replicar el modelo de Las Gardenias. Ya no usaba traje ni corbata. Solo una camisa sencilla y una libreta llena de anotaciones. La clave no es el edificio, decía. Es la confianza. Dejar que quienes sufrieron sean quienes sanen a otros. Eduardo, sentado en un rincón, escuchaba en silencio. Ya no era el dueño del hotel. Pero era algo más, era el guardián de la memoria, el tejedor de puentes, el hombre que había vuelto a creer. Cuando todos se fueron, se quedó solo en el jardín, mirando las luces del centro encendidas una a una. Mariana lo encontró allí. ¿Pensando otra vez en el pasado? No, respondió él, con una sonrisa tranquila. Pensando en el futuro. ¿En cuántos más vendrán? ¿En cuántos más encontrarán aquí lo que nosotros encontramos? ¿Y qué fue lo que encontramos? Él la miró. El viento movía las gardenias, ahora en plena floración. Un lugar donde no solo sobrevivir, sino pertenecer. Lucas apareció entonces,
con una taza de chocolate humeante en las manos. Para los dos, dijo, ofreciéndoles una a cada uno. Se sentaron en los escalones del porche, los tres, como una familia que el destino tejiera con hilos rotos y esperanza. Mañana empiezo en la oficina del centro, dijo Mariana. Coordinaré los nuevos talleres. Ya hay lista de espera. Y yo seguiré reparando lo que se rompe, dijo Eduardo. Porque siempre habrá algo que arreglar. Pero también siempre habrá manos dispuestas a ayudar. Lucas apoyó la cabeza en el hombro de Eduardo. Te vas.